grabar en esta computadora. Bueno, estamos con la segunda parte de la clase del jueves 11 de abril. Es la clase de desarrollo motor, es la tercera clase que tenemos y estamos analizando el tema factores que inciden en el desarrollo motor. Dijimos que vamos a presentar ahora, cuando retomemos la primera pregunta, los 4 factores y vamos a escuchar ahora la primera de las preguntas, que es la que estuvieron analizando Edward, Giselle y Luz. ¿Qué pregunta tenían ustedes tres? La pregunta era, analice la definición de crecimiento y explíquela. Explique los procesos de hipertrofia e hiperplasia celular. Enuncie los parámetros del crecimiento. Bien, a ver, yo les voy a poner la diapositiva, a ver si la podemos compartir. Y usando la diapositiva los vamos a escuchar para que les sea más fácil a ustedes explicarlo y a los demás entenderlo. Entonces, Giselle tomó la posta y dijo, yo voy a explicar hago la pregunta y vamos a analizar la definición de crecimiento. ¿Cómo entendieron esa definición, Giselle? ¿O qué dudas les planteó esa definición, Giselle, Edward y Luz? Pues Nosotros pusimos una definición completa con los 3 puntos. ¿Querés que te lo lea o cómo? Dale, léelo y lo vamos analizando juntos, Giselle. Es No, Luz, soy Luz, profe. profe. Ah, Luz, Soy Luz. perdón, porque tengo acá los grupos. Ahí está. No veía a quién de las dos se me prendía. Ahora ya corrí los grupos, si no, no sé a quiénes tengo que preguntarles. Dale, Luz, contanos. Pusimos, la definición del crecimiento se refiere al aumento en tamaño, cantidad o desarrollo de un organismo a lo largo del tiempo. La hipertrofia celular implica un aumento... Quedémonos ahí. Quedémonos en la definición. ¿Podés repetirla, Luz? Sí, Sí. la definición del crecimiento se refiere al aumento en tamaño, cantidad o desarrollo de un organismo a lo largo del tiempo. Bien, muy bueno. A ver, ¿cuánto a lo largo del tiempo? ¿Cuándo empieza ese tiempo y cuándo termina ese tiempo? Y una pregunta, que podría ser una pregunta del parcial, es ¿cuánto dura el crecimiento y cuándo termina el crecimiento? ¿Ustedes qué me responderían si esa fuese una pregunta de parcial? Cuando nacemos y cuando nos morimos, Uno crece Desde la uno crece hasta el desde la momento que es... A ver, escucho. No, que empezaría en la gestación. Bien. No, ¿Y cuando- por qué en la gestación y no en el nacimiento? Janina, porque la vida está... empieza en... Porque al nacer ya usted tiene que tener ciertas cosas para poder sobrevivir. Bien, Entonces, sí, Edward, sí. Termina tu idea, perdón que te interrumpí. entonces digamos que pues el crecimiento va desde la gestación, porque pues ahí es donde se empieza a producir o a crecer, a formarse las pequeñas cosas como esenciales para usted poder sobrevivir cuando ya salga desde la barriga de su mamá, ¿no? Cuando ya nazca. Perfecto, Edward, Y, perfecto. Sí, termina lo que estabas comentando. y ya después de ahí usted pues empieza a crecer porque necesita, el cuerpo lo que hace es adaptarse a las necesidades sí, como el entorno y todo eso, y ya usted, pues a medida que va creciendo, va generando diferentes habilidades y va dejando de ser tan dependiente pues, de su mamá o de la persona que esté criando. Perfecto. Y si pensamos en esos cambios, porque ahí cuando empezó Luz dijo que eran cambios de cantidad y de tamaño y demás. Una primer corrección que le tenemos que hacer a esa definición que está allí, como bien dijeron tanto Edward como Janina, es que el crecimiento se inicia en la gestación. Es más, si hay un momento donde el organismo humano crece muchísimo es durante la gestación, porque de ser microscópico pasa, en general un bebé nace con
entre 45 y 50 centímetros, ¿no? Entonces ahí hay realmente un crecimiento muy importante, un cambio de la morfología. Fíjense la definición ahí. Ahí hay términos que son importantes. Fíjense que dice modificaciones objetivamente mensurables. Es decir, vamos a usar sinónimos. Modificación quiere decir cambio. Objetivo es que ¿qué? Algo que es objetivo es que se puede ¿qué? Se puede ver, ¿sí? Se puede comprobar. Y mensurable es que se puede medir. Es decir, que el crecimiento es un cambio que se ve y que se mide. De la morfología corporal. ¿Qué quiere decir morfología corporal? El aspecto Bien, físico. el aspecto y la forma. Morfo quiere decir forma, Eduard. Por ejemplo, cuando uno dice amorfo, amorfo es sin forma. ¿Vieron que uno a veces quiere insultar, quiere decirle algo despectivo a otro y dice, ay, cállate, amorfo, ¿sí? Ah, sos un amor, o sea, es un término dicho así, es casi un insulto. Amorfo es que uno no tiene forma. Entonces, morfología corporal es cómo va cambiando la forma de nuestro cuerpo. Y ahí, como bien dijeron ustedes, tenemos que decir que esos cambios de la cantidad y forma de nuestro cuerpo se da desde la gestación hasta, ahí no dice hasta que dejamos de existir, le pone un fin al crecimiento. ¿Qué fin le pone en esa definición? ¿Qué están leyendo ustedes ahí? Hasta la adolescencia. ¿Y por qué hasta la adolescencia, Luz? ¿Qué es lo que de esos 6 parámetros que ustedes nos van a leer ahora? ¿Sí? ¿Cuáles son? A ver, alguno de ustedes que los lea esos 6 parámetros. La talla, el peso, los, los perímetros Perímetros. Bien. cefálico y torácico, pliegues cuantáneos, Cutáneos. osificación y Bien. dentición. Perfecto. Esos son los 6 parámetros. Es decir, que esas son las 6 lupas, esas son las 6 medidas que vamos a tener en cuenta para darnos, para ir viendo que alguien crece, que alguien cambia su forma corporal. Y de esos 6 parámetros, hay uno que vamos a tener como base para decir que el crecimiento se termina y que ese último parámetro, que es el que deja de cambiar, se deja de cambiar en la adolescencia. ¿Alguno de ustedes, si leyó previamente el texto, encontró cuál es el parámetro que marca el fin del crecimiento? Esto no es solamente para los que estaban en la sala 1, ¿eh? Esto es para todos los que están presentes, que cada vez somos menos, ¿eh? Preocupante. ¿Cuál es el parámetro que No sé si es define? el correcto, No importa, pero se probamos. podría tirar con el cartílago de crecimiento. Bien, ¿y el cartílago de crecimiento, Janina, a qué parámetro corresponde? A la osificación. Sí, señora. Si fuese un concurso de preguntas y respuestas, Janina ya hubiese ganado el puntaje. Janina, es así. Decimos que el crecimiento se inicia en la gestación y termina en la adolescencia porque en la adolescencia deja de haber cartílago de crecimiento, es decir, se completa la osificación. Y ese es el parámetro para definir que alguien deja de crecer. ¿Mm? Y acá vamos a tener que hacer una diferencia entre la osificación y el cambio de la talla. En general, uno piensa que deja de crecer cuando deja de ser más alto, cuando deja de cambiar de estatura. Y uno deja de cambiar de estatura, en general, a una determinada edad, que las mujeres puede ser entre los 17 y los 18 años, 16 años, en general, 17 como máximo, y los varones dejan de cambiar la talla entre los 18 y 19. Sin embargo, los que estuvieron en la sala 7, que ahí estabas vos, Juan, y compañía, ¿qué leyeron ustedes de la osificación? ¿Cuándo se termina la osificación? ¿Alcanzaron a leer eso? ¿No leyeron? ¿O no están ahí? Profe, Sí. eh, sí, o sea, yo lo leí ayer. ¿Y qué dice? ¿Qué leíste? em,
entiendo que la osificación Uriel. también, o sea, también tiene que ver con el proceso de dentición Sí, y que en un momento del texto dice que para mantenerla controlada y mejor controlada, lo ideal sería hacer rayos X, sí, pero que iría en contraindicación de este proceso. Pero bien. cuando finaliza, ¿No lo dice? eh, no Puede me ser que no acuerdo, lo pero diga, ¿eh? Puede ser que Aparece no. en las eh, radiografías. Bien, o sea, sí, en las radiografías o sea, habla que, a ver, ¿para qué lo busco? A ver si por ahí sí. lo releo y lo vuelvo a encontrar. Y mientras que, ¿Alguna escuchen, vez sí, dale, Maru, dale, 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 dale. no, no, les iba a preguntar si alguna vez escucharon esta frase que dice, ¿cuántos tenés? 23 años. Ah, no creces más. ¿Escucharon alguna vez esa frase o esa respuesta, no? Ahí está. Había dicho que eh, el crecimiento es posible, o sea, entendí que es posible gracias a los núcleos de osificación, no a los crecimientos de los huesos. Pero cuando termina, eh, No está ahí, no lo encuentro. no está ahí, no te acordás. Y está Puede alguno ser de, que esté más abajo cuando habla del periodo puberal. puede ser, eh, bien. Y te hago una pregunta, Uriel. ¿Vos estás cursando, vos o alguno de los que está en esta sala, está cursando anatomía? sí, ¿Vieron ya No, osificación? el año no, pasado. Vos la cursaste el año pasado, Giselle. Los que están cursando anatomía ahora, si lo están cursando con JUS, seguro que están viendo, por lo menos los otros grupos están viendo osificación. ¿Alguno está cursando en este momento y está viendo osificación? O vos, Giselle, que ya la cursaste. ¿Qué recuerdan de la osificación? Bueno, no vamos a dar más vueltas con este tema, si no estamos ahí esperando una respuesta que quizás no la tienen o no la recuerdan. Lo que vamos a decir es que el crecimiento termina en la adolescencia porque el último parámetro en completarse es la osificación y está comprobado que los últimos huesos que se osifican es alrededor de los 25 a 27 años. En general de manera más tardía en los varones que en las mujeres, como siempre, y que los que se terminan de osificar son huesos planos, no huesos largos. Algunos dicen que son los huesos de la escápula. Entonces, lo que les pedimos, por favor, que los que están cursando anatomía le pregunten al profesor Fabián o al profesor Yud cuándo termina la osificación y nos traen esa información para la semana próxima. Entonces, a diferencia del resto de los procesos que vamos a analizar en esta materia, entre los factores que en algún momento se terminan tenemos el crecimiento. El crecimiento termina en la adolescencia y no termina con el cambio de la talla, sino que termina cuando se completa la osificación. Eso lo vamos a decir porque además no solamente marca el parámetro del crecimiento, el fin del crecimiento, sino que marca el fin de la biológico de la adolescencia, cuando se deja de crecer. Y cuéntenos, Profe, sí, sí, te escucho. perdón, no, perdón, mi Michi. En la clase pasada, el profe había dicho que los huesos se osifican por dos mecanismos. No sé si es eso lo que estás preguntando, que las sales minerales se depositan sobre el hueso y cuando se deposita calcio en el hueso. Eso había definido como la osificación. Sí, esa es, que es más, ya que estamos hablando de este tema, Yanina, porque vos ya trajiste esta información y ya nos fuimos esa información, vamos a hablar de osificación. Eso lo tenían, esperen, les digo qué grupo, así no vamos saltando de un tema al otro porque lo trajimos ahora. Esperen que a ver si puedo subir, no me deja subir acá, esperen, ¿eh? Tengo un montón de pantallas abiertas, quiero ver quiénes estaban, pero no me, acá está, ahí lo subí.
teóricamente acá mi listado dice que los que estaban en la sala 4, que son Santiago y Tiago, los que quedan ahora, tenían la pregunta 7, que era la pregunta sobre osificación, ¿sí? Sí. Entonces, Santiago y Tiago, ¿qué recuerdan de la osificación de lo que ustedes hayan estado leyendo? Cuéntenos. Yo acá muestro la diapositiva y vamos a aprovechar lo que nos dijo Janina, que es una información muy importante. ¿Qué es la osificación? Bueno, porque lo que yo entendí del texto es la formación de los huesos, ya sea en las manos, y es lo que se va produciendo, o sea, se va produciendo a medida que uno va creciendo. Ajá. Y entonces, ¿qué le pasa al hueso? ¿Cómo son los huesos de un recién nacido? Janina recién Blandos. habló de sales, habló de cartílago de crecimiento. ¿Cómo es el hueso de un recién nacido? Ah, la pregunta es para todos, ¿eh? Porque ellos la tenían en particular, pero todos tenemos que saber esto, no solamente los que lo leyeron. Son blandos cuando uno nace, apenas nace, son blanditos, o sea, ¿Y, y por qué son blanditos? y porque Porque le son, falta desarrollo. claro, o sea, Sí, le falta desarrollo. ¿Y qué van a tener? O sea, ¿por qué son blanditos? Janina, Entiendo ayúdanos, que, Janina. Y a ver, Ariel, ¿por qué son blanditos? entiendo que, o sea, Porque no cuando tiene uno calcio o algo nace, así. le Uy. falta el proceso de calcificación. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, tenemos que entender, si ustedes se fijan acá, el gráfico de un hueso tiene una zona central donde se forman las células óseas y tienen en las zonas periféricas, o sea, los extremos, tienen lo que se llama cartílago de crecimiento. ¿Qué es eso? Que el cartílago de crecimiento es una parte del hueso donde no hay calcio y justamente es hacia donde migran las células que se van reproduciendo para que ese hueso pueda ir cambiando y aumentando su tamaño. Entonces, mientras que hay cartílago de crecimiento, quiere decir que ese hueso puede seguir aumentando su tamaño. Y además de aumentar su tamaño, lo que va pasando a medida que el hueso se va osificando es este proceso que explicó antes Janina. Janina, contanos qué es entonces el proceso de osificación, que vos antes lo explicaste muy bien. Voy. Yo lo tenía acá escrito a propósito. Búscalo porque lo debes saber. ¿Lo vieron? Usemos lo que están viendo en anatomía porque estamos hablando de los mismos sujetos, de los seres humanos. Dale, Janina. Los huesos se osifican por dos mecanismos. Las sales minerales se depositan sobre el hueso y cuando se deposita el calcio en el hueso. Bien, en general cuando hablamos de sales minerales, fundamentalmente de lo que estamos hablando es de calcio. Por eso decimos que la osificación se da por la calcificación, es decir, el calcio es el que va reemplazando el cartílago de crecimiento y justamente el calcio es el que le da no solamente la dureza, sino que le da la trama más compacta al hueso. Porque precisamente algo que va a ir pasando en el periodo contrario del crecimiento y de la maduración, que es justamente el periodo de la menopausia y el climaterio masculino, lo que vamos a ir viendo es que a los huesos van a ir perdiendo el calcio y entonces se van a volver a poner porosos y cuando se pongan porosos con el envejecimiento sufren el riesgo de fractura. En este caso, lo que va a ir pasando es que los huesos no solamente van a ir aumentando su tamaño, sino que van a ir fijando el calcio. Y entonces el calcio lo que les va a dar es mayor rigidez, o sea, mayor fortaleza, ¿no? Para poder soportar los impactos y demás. Ahora, los que leyeron osificación, por ejemplo, vamos, porque ustedes recién habían mencionado las radiografías. Yo ahora voy a poner en pantalla una radiografía. Acá nosotros vemos el gráfico, no es en realidad una radiografía, esto es el gráfico de una radiografía
de un niño desde que nace. Acá lo tenemos recién nacido y acá tenemos la misma radiografía de un niño de 4 años. Yo les pregunto, en esta radiografía de un recién nacido respecto de esta radiografía de un nene de 4 años, ¿hay mayor cantidad de huesos en esta mano que en esta? Miren el dibujo, ¿no? O por ejemplo, en esta de un niño de 4 años respecto de esta de un puber de 13 años. ¿En cuál de las 3 manos hay más hueso? ¿O hay más huesos? La última. Bien. En ¿Y la, hay, pues, cómo, Giselle? la última, digamos. Bien. Ahora la pregunta es, ¿hay más huesos? ¿Quiere decir que a medida que vayamos creciendo nos van apareciendo huesos nuevos? ¿O nacemos con los 206 huesos que vamos a tener a lo largo de toda nuestra existencia? Puede ser que se vayan desarrollando, los tengamos, pero se vayan desarrollando. Bien, si nosotros usamos la palabra desarrollo para todo en general, es difícil entender el proceso que les van pasando. Van cambiando, pero en lugar de decir que se van desarrollando, lo que tenemos que decir, que eso es lo que estamos analizando, que la diferencia entre esta mano del recién nacido con esta mano de un niño de 13 años es que en esta mano del recién nacido, ¿saben por qué no aparecen estos huesos de la muñeca? ¿Ven que acá parece que estuviese vacía la muñeca del recién nacido? ¿La ven? ¿Ven acá este dibujo que estoy mostrando? ¿Se alcanza a ver o no? Sí, profe. Bueno, Sí, ¿ven sí, que acá hay lugares vacíos? claro, Uno, la parte de la uno, muñeca. uno que le falta la muñeca, tal cual, Luz, vos lo dijiste. Ahora la pregunta es, ¿no tiene huesos en la muñeca? O sea, puede ser Sí, lo que tiene. estén, pero que falte el proceso de calcificación. Tal cual, Uriel. No hay calcio. Entonces, justamente, ¿qué pasa? Cuando se le hace la radiografía, los rayos X pasan de largo porque el cartílago de crecimiento no rebota el rayo. ¿Por qué? Porque el cartílago de crecimiento, como no tiene calcio, lo deja pasar. Justamente lo que se va viendo ahora acá, a los 3 años que empiezan a aparecer estos huesos, no es que le aparecieron los huesos, se ven porque se empezaron a osificar. Y lo que se ve acá, parecería que se cubrieron estos espacios vacíos que quedan entre las distintas falanges de los dedos, no es que acá las falanges no estaban o los huesos estaban sin conexión, sino que los extremos de estos huesos de un nene de 13 años lo que había era cartílago de crecimiento. Y O sea, justamente sí, déjame terminar con la idea y te doy la palabra, Uriel. Y justamente ese mismo proceso es el que se usa en una fractura. Cuando un hueso está fracturado, lo que se mira es que hay una raya negra, supónganse si yo vuelvo este otro hueso acá, si este hueso estuviese fracturado, yo acá lo que vería cuando le saco, yo en la radiografía lo vería todo blanco. Pero si este hueso está fracturado, yo acá lo que vería es que hay una parte negra por el medio. O hay una parte medio negra y después una parte medio blanca como rayitas. ¿Qué me está mostrando esa parte negra? Esa parte negra me está diciendo que ahí se rompió el calcio. Es decir, ahí el hueso se quebró porque deja pasar el rayo y se ve negro. Si el hueso estuviese entero, lo que yo vería es una masa blanca compacta. ¿Mm? Bueno, eso mismo que pasa en las fracturas, es lo que uno ve acá. No es que está rota, esperen que voy para atrás, acá, en esta. No es que está rota la mano del bebé o no es que le faltan huesos, sino que a lo que le falta a la mano de este bebé es calcio. Entonces, volviendo, Uriel, escucho tu pregunta y cerramos con la idea de la osificación. ¿Qué ibas a preguntar o qué ibas a comentar y yo te interrumpí? no, se me había abierto el micrófono sin querer. Pero Ah, igual, Fabián nos había dicho que, o sea, el cartílago es hueso, nada más que no está endurecido. tal cual, tal Así que cual. calculo que por eso no debe salir la radiografía del recién nacido.
Tal cual. Lo que el cartílago es hueso, pero no está calcificado. Esa es la diferencia. Porque además cuando se calcifique deja de crecer. Justamente cuando se va calcificando, se va endureciendo, deja de crecer, deja de tener cartílago. El que permite que el hueso se alargue es el cartílago. ¿Y qué pasa a los que estuvieron en esa sala? ¿Qué alcanzaron a leer respecto de lo que tenemos que hacer nosotros, entrenadores, con el cartílago? ¿Qué riesgo tiene que haya cartílago de crecimiento para los entrenadores? ¿Hablaron de eso con Fabián? ¿O con Jude? ¿O Giselle que cursó el cuatrimestre pasado? ¿Qué hablaron? ¿O qué saben? Em, Creo que nos habíamos dicho que hay que tener mucho cuidado porque más allá de que los infantes parezcan que son de goma, en realidad no lo son. O sea, están en pleno crecimiento y hay que tener muchísimo cuidado cuando se golpean y demás, porque puede afectar en el proceso de calcificación. Sí. ¿Y cómo se llama eso cuando, por ejemplo, uno hace muchos saltos y un niño está creciendo? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con los tobillos, con las muñecas, si en lugar de hacer muchos saltos hacen gimnasia deportiva y están mucha insistencia sobre las muñecas o sobre las vértebras de la zona lumbar? ¿Qué puede pasar si uno hace mucho impacto? Se le puede dañar el disco de crecimiento de las extremidades. Sí, puede dañarse el disco y puede producirse, Nicolás, lo que se conoce como aplastamiento del cartílago de crecimiento, ¿sí? Si uno hace mucho impacto o hace impacto, por ejemplo, esto se suele dar en las gimnastas, en los chicos que hacen futsal o juegan baby fútbol en canchas duras, con pisos sin calzado adecuado, con pelotas muy pesadas, o hacen trabajos de sobrecarga muy exigentes. Si bien está indicado el trabajo de la fuerza, hay que tener mucho cuidado con la sobrecarga que se utiliza, hay que prevenir el aplastamiento del cartílago de crecimiento, porque como el cartílago es blando, si uno le hace mucho impacto, lo que puede hacer es aplastarlo. Y también si uno hace un impacto excesivo, lo que puede provocar es que se acelere la osificación. Y entonces, si se acelera la osificación, ese hueso se empieza a poner duro antes de tiempo y evita que el cartílago se siga extendiendo y bueno, y eso provoca una alteración del crecimiento. Y después lo otro que dijo Uriel es muy importante, dejar de lado el prejuicio de que los chicos son de goma. Los chicos no son de goma, los chicos se pueden fracturar y los chicos pueden expresar que tienen dolor y a veces dicen, no, no, pues es chiquitito, no se fracturó. Los chicos se pueden fracturar aún siendo bebés. Por eso frente al dolor es necesario hacer una consulta y aun cuando no está indicada la radiografía no está indicada como control, solo se indica en caso de dolor frente a una sospecha de fractura. Y entonces como ni como padres ni como entrenadores tenemos rayos, no somos X-Men, no tenemos rayos X en la mirada, no podemos decir que alguien no está fracturado porque lo agarramos y lo tocamos o porque se lo hacemos mover y pensamos que está bien. Frente a una sospecha de fractura es necesario hacer una radiografía. Solamente en esos casos o en el caso de que se sospeche que pueda haber una alteración, una luxación de cadera, a veces inclusive para una luxación se usa más una ecografía que una radiografía, porque se sabe que los rayos X son muy, se dice iatrogénicos, es decir, que pueden provocar daño en el cartílago y en la constitución ósea de los niños, ¿sí? Entonces, ¿qué otro comentario? Así terminamos con osificación. ¿Algún otro comentario de la osificación? ¿Algo que no hayan entendido ustedes, los que estaban en la sala 7, antes de pasar a la edad dental? La edad dental vamos a dejarla para después.
¿Algo más que quieran comentar o preguntar? ¿Alguien, una pregunta sobre osificación o duda que tengan de la osificación? ¿No? No, profe. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces vamos a volver a la pregunta, vamos a terminar con la primera pregunta, después vamos a hacer una pausa activa y seguimos, ¿eh? Vamos a ir a la primera pregunta porque dejamos pendiente a Luz y a las compañeras y compañeros que estaban, y a Edward que estaban en la primera sala. Nos faltaba definir qué es el crecimiento se va dando por dos procesos que son hipertrofia e hiperplasia. ¿Cómo los entendieron? Giselle, Luz y Edward, ¿cómo los entendieron esos procesos? Pusimos la hipertrofia celular implica un aumento en el tamaño de las células individuales, mientras que la hiperplasia celular implica un aumento del número de células. Excelente la definición, Luz. Es así. ¿Sí? Vamos a pensarlo. Hipertrofia, aumento de tamaño. ¿Cómo se lo imaginan eso? Tengo una célula. ¿Vieron el dibujo típico de la célula redondita con el núcleo? Bueno, esa célula es hipertrofia cuando empieza a aumentar, ¿qué? La masa muscular. Se hace más grande, ¿sí? Eso es hipertrofia, cuando la célula se hace más grande. En cambio, ¿qué es hiperplasia? El aumento de las células. Cuando aumenta cuando una célula se divide y se convierte en dos, cuando esas dos células se dividen y se convierten en cuatro, cuando esas cuatro células se dividen y se convierten en 8, es decir, o en 16, es decir, cómo se va dando el aumento de la cantidad. Hipertrofia es aumento de tamaño, hiperplasia es aumento de cantidad, ¿sí? Y entonces de esa forma vamos creciendo y eso le pasa a todos los tejidos. Le pasa al hueso, le pasa al tejido graso, le pasa a los órganos, todos los tejidos corporales se van modificando y van creciendo por hipertrofia e hiperplasia. Bien, ¿qué otro comentario nos harían Luz, Giselle o Edward que en ese grupo y alguna pregunta que les haya surgido de lo que leyeron? ¿Qué dudas les quedaron? ¿Les quedó alguna duda de esta definición de crecimiento, hipertrofia, Por mi parte, no, profe. Para Edward no. Para Giselle y para Luz, ¿alguna duda? No, profe. ¿Algún otro comentario que quieren hacer de lo que leyeron? No. Bien. Vamos a la sala 2. En la sala 2 tenían que analizar qué preguntas tenían Aarón, Nicolás y Janina. No pregunta 2. Sí, la pregunta 2. Lo de ustedes era todo relacionado con la talla y el peso. ¿Qué analizaron? Cuéntenos lo que fueron analizando, más allá de las preguntas. Bueno, encontramos que principalmente en el tema de crecimiento existen dos picos principales en el mismo que tienen que ver con el primero, del nacimiento a los 2 años, el sujeto duplica su tamaño, pero en esta instancia no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y de ahí al segundo pico tampoco hay mucha diferencia entre hombres y mujeres. Pero en el segundo pico ya sí se van encontrando diferencias debido a, ¿Debido a la a? diferencia genética en ambos sexos. ¿Y cuándo es ese segundo pico, Aarón? Nicolás. Nicolás, perdón. ¿Y cuándo es ese segundo pico, Nicolás? De las mujeres, creo que era de los 10 a los 11 años en las niñas, pero después el pico de los varones tardó un poco más y eso explicaría por qué al principio las mujeres son más altas que los varones.
Creo que el de los varones era de los 12 o 13 hasta los 14, pero puede extenderse un poco más. Bien, muy bien. Excelente respuesta. Fíjense que yo ahí les puse el gráfico, ¿no? Esto que dijo Nicolás recién, cómo acá se ve, acá nació el bebé y hasta los 2 años, esto que se ve acá es todo lo que fue creciendo. Nació con 45 centímetros y en esos 2 primeros años puede superar los 40 centímetros, puede terminar a los 2 años midiendo 80 centímetros o más de altura. Y después, dice Nicolás, hay una regularidad. Ven, acá se ve el gráfico. Esto quiere decir que, por ejemplo, a los 4 años crece más o menos 7 u 8 centímetros por año y que a los 8 años crece 5 centímetros por año. Entonces, esto es regularidad, va creciendo poquito cada año. En cambio, hablamos de pico cuando crece mucho en poco tiempo. Y acá vemos el pico que señaló Nicolás, que se llama segundo pico, y también tiene otros nombres que vamos a ver después en pubertad, que se llama pico puberal, o también se lo llama estirón. Pico puberal, segundo pico de crecimiento o estirón. ¿Y qué más nos señalarías, Janina o Nicolás, sobre esto? ¿Qué más analizaron ustedes? Por mi parte, quiero decir que sí, tal vez existen em, tablas que pongan en relación la altura y el peso ideal, pero también hay que pensar que existen diferentes tipos de genéticas y siempre va a haber individuos que se sobresalgan de esa tabla y tal vez el peso ideal no corresponda a la misma. Ajá. Acá Nicolás nos está haciendo referencia a parte de su pregunta, que era ¿para qué sirven las tablas de talla y peso? Que son estas que están acá, y que ahora, si en algún momento cuando nos volvamos a encontrar, yo las voy a llevar para que ustedes las vean. Si yo se las muestro, a ver si las tengo acá. Eh, si la tengo acá a mano, déjenme ver si las encuentro. Unidad 1, si la tengo, esperen, dejo de compartir, a ver si las encuentro más fácil. Hay unas tablas déjenme ver si están acá. No, no las voy a encontrar ahora. Bueno, no las voy a encontrar, tengo que tenerlas, las voy a preparar para mostrárselas en todo caso ahora. Hay unas tablas que están creadas, las tablas de talla y peso, están creadas por las sociedades científicas. Yo las tengo acá. En las sociedades científicas de cada país preparan, no se alcanza a ver acá el gráfico, tengo que mostrarles compartirlo para que se vea. Hay unas tablas que se establecen. No se alcanza a ver. No, es esto, no se alcanza a ver. Es esto que estábamos mostrando recién acá, se hace en hoja milimetrada y acá lo vuelvo a compartir. Estas tallas se usan como referencia, se hacen estadísticamente, usando grandes cantidades de datos y se hacen por país. Por eso Argentina tiene sus tallas, porque eso sí se tiene en cuenta, como dice Nicolás, la genética, el tipo de alimentación, el tipo de incidencia de la raza que tiene o el predominio de determinada raza que tiene nuestro país. Y entonces esa tabla nos va permitiendo establecer, se usa como referencia para saber si una niña o un niño, es más, hay tablas para niñas y tablas para niños. Y lo que nos permite ver es calcular si es de acuerdo a la talla que tiene, es decir, a la estatura que tiene, de acuerdo al peso que tiene, si está dentro de los parámetros esperados. Si no está, si es muy alto, si es muy bajo, si es muy gordo o si es muy flaco. En general, acá no se ve la del medio, se ven estas otras más oscuras, pero en general la del medio es el promedio que suelen tener los chicos, y si está por encima de la mediana, se piensa que ese chico es alto, y si está por debajo de esa mediana, se piensa que ese chico o esa chica tiene baja estatura. Y si está por fuera de se llama desvíos estándar, es decir, la cantidad de chicos que pueden tener
un poco más o un poco menos de esa talla. Si está por fuera para arriba es muy alto y si está por fuera para abajo está teniendo problemas de crecimiento. Lo mismo pasa para el peso. Si está en el medio está bien. Si está por encima, yo le tomo el valor, lo busco acá y está por encima, está con sobrepeso o está obeso. Y si está por debajo, está muy delgado y con escasa masa corporal. Entonces esas tallas nos sirven como referencia para poder tener en cuenta la talla y el peso de los niños. Y antes de que cambiemos, Janina, yo no sé si vos querés agregar algo más. A mí me gustaría que pudiésemos mirar todos juntos esto, además de la relación entre talla y peso entre niñas y varones, la relación de la talla y peso en sí misma. ¿Ustedes alcanzaron a hacer ese análisis? Janina, Nicolás, Aarón no lo estoy escuchando, no sé si está o si nos abandonó. Sí, estoy acá, No, profe. Bien. Creo que no llegamos mucho a No llegan. analizar Bien. los gráficos. Los gráficos. Bueno, y de la lectura, ya una primera diferencia la marcaron ustedes, la marcó recién Nicolás claramente, de cómo las nenas maduran, porque este proceso de cambio del crecimiento es producto de la maduración sexual. Las nenas maduran 2 años antes que los varones. Entonces, fíjense acá este gráfico, vamos a mirarlo todos juntos, ¿sí? Este primer gráfico que estoy mostrando acá es el de la talla. Y este segundo gráfico que estoy mostrando acá es el del peso. Entonces, fíjense cómo van paralelos, como dijo Nicolás, la talla de las mujeres y de los varones hasta los 10 años. A partir de los 10 años, la línea punteada son las nenas y la línea entera son los varones. Las nenas empiezan a crecer con el segundo pico a partir de los 10 y llegan a crecer, por ejemplo, 10 centímetros o más en un año, a los 12 años en la etapa perimenstruación, es decir, cuando están por empezar a menstruar o menstruaron. Fíjense que a ese proceso se lo llama aceleración, ¿sí? Por eso hay 2 momentos donde el crecimiento es acelerado. Por eso se lo llama pico, de 0 a 2 y de 10 a 12 o 14 en las nenas y de 12 a 16 en varones. Y luego hay un proceso de crecimiento regular, es decir, que como dije ya antes, se crece poco por año. Los varones, en cambio, empiezan a tener su pico, como muy bien dijo Nicolás, a los 12, crecen más cantidad de centímetros que las mujeres, porque en general en la especie humana, los machos, es decir, la especie varón, por eso digo macho, no estoy pensando en macho en el sentido de machismo, ni de macho alfa, estoy pensando en el sentido de especie. El varón, el macho, es más alto que la hembra. En otras especies no, por ejemplo, en las especies animales de los arácnidos, las hembras son más grandes de tamaño que los machos, ¿sí? Acá no, las mujeres en general, en una misma raza, las mujeres somos de talla 10 centímetros, cuando se completa nuestro crecimiento, 10 centímetros más baja que los varones. Bien, eso es respecto de la talla. Acuérdense que es talla, altura o estatura, es decir, cuánto crezco de alto. A eso nos referimos por la talla. Miremos ahora qué pasa con el peso. Cuando hay pico de talla, ¿hay pico de peso? ¿Qué se ve en el gráfico? ¿Qué ven ustedes? Este es el del peso. ¿Coinciden los picos acá que acá en las edades? ¿Qué ven? No. Para mí tampoco, no No coinciden. No miren el tamaño, ¿eh? No miren el tamaño. Miren la edad. Acá dice 0 a 2 y acá dice 0 a 2. Acá hay pico. Acá hay pico de peso. Miren el pico. Miren acá en el gráfico. ¿Hay pico o no hay pico? Acá no dice 10
y acá dice 2 kilos, estos son 10 kilos y acá dice 2 kilos. Dice que de 0 a 2 años engordó 10 kilos y dice que de 2 a 4 años engordó 2 kilos por año. ¿Hay pico o no hay pico acá? De peso, por lo visto, no. Por lo que se ve ahí. Entonces estamos mirando mal el gráfico, ¿eh? Es que no se Chicos, ve la liñita bien. bueno, acá no se ve bien la linita, mírenla acá. Fíjense que acá, entonces si no Está se como ve, tapada. está tapada. Bueno, entonces vayan a la diapositiva y traten de mirarla, a ver si la ven mejor. Fíjense que, y miren acá en la pubertad, pasa lo mismo. Fíjense que acá hay un valle, hay una regularidad, y fíjense que acá hay una regularidad, y vuelve a haber línea punteada que se va hacia arriba, y vuelve a haber línea toda junta, toda continua que va hacia arriba. ¿Qué quiere decir este gráfico? Este gráfico quiere decir que siempre el peso acompaña la modificación del peso no por comer de más, sino por cambiar la masa corporal. Siempre el peso acompaña la modificación de la talla. Es decir, que si se crece en alto, se aumenta la masa corporal. Por eso es que, Profe, sí. eso también dependería de si sos ectomorfo o mesomorfo. Eso Claro, va, depende de la... claro, eso es, no es que depende si sos secto o meso, no, estos parámetros son los que van a decir, o sea, de esto se saca lo otro, no es que lo otro determina esto, ¿se entiende? O sea, la relación que se vaya estableciendo entre tu talla, tu peso, vamos a ver ahora los perímetros y los pliegues, es lo que define que vos sos un determinado biotipo. Ahora lo vamos a ver. Entonces, acá lo que a mí me interesa señalar, y si no se alcanza a ver acá, les pido por favor que lo busquen en los gráficos que tienen en el aula virtual y lo miren más agrandado. Acá lo que se ve es que siempre el peso aumenta acompañando la altura. Si alguien cambia mucho de peso sin estar de los 0 a los 2 años y sin estar en el pico puberal, es porque está engordando. No sé si se entiende. Porque en realidad un niño o una niña alimentado y con la actividad que le corresponde hacer, tendría que ir engordando por año no más que esto que se va señalando acá. ¿Sí? A los 2 años como mucho 2 kilos, entre los 2 y los 4 años 2 kilos por año, entre los 4 y los 6 2 kilos por año, entre los 8 y los 10 2 kilos, 2, 3 kilos por año, y a los 10 años de pronto las nenas en el pico puberal engordan 7 kilos. Los varones en el pico puberal engordan 8 kilos en un año. Y entonces uno dice, ¿qué? ¿Se engordó? No, aumentó la cantidad de masa corporal. Es más grande su corazón, son más largos sus huesos, tiene más músculo, tiene más pulmón, tiene más intestino, o sea que todos sus órganos crecen, todos sus tejidos corporales crecen, por supuesto que aumenta también el tejido graso y lo vamos a ver sobre todo en las mujeres, pero no es porque engordó, sino porque cambió la cantidad de masa corporal. ¿Se Profe, entiende? Sí. profe, Diga. ese pico de peso que se da en esa edad, no necesariamente tiene que ser correspondido por el pico de altura, ¿no? Porque hay nenes que ya se quedan así, pero tienen pico de peso. Y la realidad es que si un chico tiene pico de peso y no cambia la altura, lo que está haciendo es engordando, está teniendo sobrepeso, Mm, porque lo que pero tiene vos que... también hablaste del tamaño del corazón, o sea, los órganos. El pico de peso se Sí, podría corresponder a eso también. claro, sí, sí, tal cual. O sea que lo que uno tiene que tener en cuenta es que vaya manteniendo la morfología corporal y que puede haber un importante aumento, que es una gran preocupación que suele haber en esta cuestión de la estética corporal, sobre todo en las nenas, ¿no? Con esta idea ay, mira cuánto se mira la balanza y ver que engordaron un montón de kilos. No es que engordaron, sino que aumentaron el peso de su masa corporal. Quizás están
uno los ve y están delgados, sin embargo, cambió la cantidad de kilos que tienen. Por eso que vos estás diciendo, Nicolás, no quiere decir que haya aumentado la masa grasa, aumentaron todos los tejidos corporales, ¿sí? Entonces, pero tenemos que entender esto, que si hay un cambio brusco del peso en un momento que no hay pico, ahí hay que revisar qué está pasando. ¿Mm? Eso es lo que hay que revisar qué está pasando, porque no es de esperar que entre los 2 y los 10 años alguien cambie bruscamente la cantidad de kilos que pesa por año. Eso es lo que quiero establecer. En cambio, sí es esperable que a los 12 años uno engorde más, pese 7 kilos de más en un año. ¿Mm? Hola. Sí. Ahí está. Clara dice, te había tildado, quedaste Ah, congelada. quedé congelada. Acá estoy. Dice, si su conexión de internet es inestable. Voy a apagar la cámara, así no se me altera la conectividad. Eso, quiero decir eso, que entonces no es esperable que alguien cambie el peso si no está en pico de crecimiento. Va a ir aumentando la cantidad de peso de acuerdo a el tamaño que tenga de estatura. A eso me quiero referir y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Siempre el peso acompaña el cambio de la talla. Si se aumenta excesivamente el peso es porque está recibiendo una alimentación inadecuada. ¿Sí? Le está cambiando la proporción de tejidos corporales. Es muy probable que esté aumentando grasa corporal y no hueso, órganos, músculo. ¿Mm? Bien, vamos a analizar la relación. Hay otros conceptos, vamos a analizarlos muy rápido, hacemos la pausa activa y después continuamos con las preguntas que nos faltan. Así le damos cabida a terminamos con esta idea de la relación entre talla y peso, hablamos de las tablas. Otro concepto que es importante es el de gradiente. Este no lo vimos, lo explicamos. Gradiente quiere decir cuánto se modifica una parte de mi cuerpo respecto del nacimiento. Vamos a ver que la cabeza se duplica en tamaño, el tronco se triplica en tamaño, los brazos se cuadruplican en tamaño y las piernas se quintuplican en tamaño. ¿Qué quiero decir? Miren este otro gráfico. La cantidad de centímetros que crece cada parte del cuerpo es distinta. La cabeza es la que menos crece y las piernas son las que más crecen. Entonces, si uno mira acá la relación desde que nace hasta los 17 años, fíjense que toda esta base de acá arriba punteada sería mi cabeza. Es decir que desde que nazco hasta los 2 y entre los 2 y los 8 años, mi cabeza es la que ocupa la mayor cantidad de mi peso corporal. ¿Mm? En cambio, mis piernas y mi tronco casi son equivalentes a la cantidad de masa corporal que tiene mi cabeza. En cambio, entre los 9, perdón, esta es la relación de, no es años, hasta acá son meses, acá estoy mal. Esto es relación entre cabeza y meses, semanas y años. Fíjense que en las semanas de gestación soy toda cabeza y que al momento de nacer mi cabeza implica una gran proporción de mi propio cuerpo, mi cabeza ocupa tanto de mi masa corporal como mis piernas. Y como a medida que voy evolucionando en mi crecimiento, mi cabeza ocupa una parte pequeña, mi tronco sería un cuarto, un quinto, mi tronco 2/5 y mis piernas el resto, ¿no? Cómo se va distribuyendo la masa corporal de cada uno de mis segmentos corporales. Es decir, acá vemos que la cabeza aumenta 2 veces, el tronco 3 y las piernas. Quiere decir que en última instancia la que van a determinar cuánto voy a medir es la longitud que hayan alcanzado mis piernas, que son las que más cambian. A esa relación entre el tamaño que tiene una parte de mi cuerpo y la cantidad de veces que se duplica o se triplica o quintuplica se lo llama
gradientes, es decir, cuánto implica esa parte de mi cuerpo respecto del total de mi masa corporal. Y algo que no señalamos, que ustedes, yo se los voy a dejar para que ustedes los lean, es, no, lo tenemos al final. Bueno, acá queda comparada la relación entre talla y peso. Fíjense como muy bien dijo Nicolás, que hasta la pubertad, mujeres y varones prácticamente no tenemos diferencia, que la pubertad, las mujeres que empezamos antes, somos durante un par de años más altas, hasta que después ustedes los varones crecen pospuberal y nos superan en casi 10 centímetros y a veces más a las mujeres. Vamos a analizar, antes de avanzar, hacemos una pausa activa. Pongo en pausa, ¿sí? Dejo de compartir, pongo en pausa para que no... Después el mesomorfo es alguien que tiene más desarrollo muscular y óseo, eh, como ese, y dice el texto que van a ser fuertes. Después por eso te quiero preguntar algo, profe. Sí. Y después el ectomorfo es alguien que tiene extremidades más largas y no tiene tanto ni desarrollo visceral ni muscular. Ajá. Bien, entonces fíjense cómo va predominando, cómo los biotipos se pueden ir calculando a partir, les digo que hubo una parte de la grabación de los pliegues y de los perímetros que me olvidé de reanudar la grabación, así que bueno, eso no va a estar. Les decimos a los que miren el video que detuvimos la grabación y falta explicar perímetros y pliegues, que lo lean del texto. Y lo importante acá es que estos biotipos no salen de la nada. Estos biotipos resultan de esto que ustedes estuvieron explicando antes y que recién Nicolás decía de las medidas y de las fórmulas. ¿Cómo es que se llega a estos biotipos? Por una antropometría. Pero, profe, antes de irnos de los biotipos, te Sí, quiero vamos a los hacer una pregunta. biotipos. Dale, volvemos a los biotipos. Decime. ¿Viste, por ejemplo, que dice que un mesomorfo es alguien que tiene más desarrollo muscular y óseo? La cintura sería como un poco más triangular respecto al hombro, tipo una pirámide invertida. Lo ves ahí en el Claro, esquema. sí, más digamos más casi un trapecio, ¿no? Como un trapecio. Sí. Y que ponerle un endomorfo es alguien que tiene más desarrollo visceral. Bueno, dice que ponele mesomorfo, sí, el mesomorfo es alguien fuerte. Y digo, ponele, ¿viste alguna vez competencias de powerlifting o de strongman? Sí, Digo, que son... ¿viste que generalmente ahí entrarían en un cuerpo más endomorfo? Sí, es más, Bueno, sí, termina tu pregunta. no, mi pregunta es eso, tipo, si es como algo que va cambiando con el tiempo, capaz a los 15 entro en un biotipo y a los 17, 20, 25, después de años de entrenamiento, o al revés, de no hacer nada, mi biotipo cambió. Eh, Nada de eso, porque hay algunas cosas que capaz decís, sí, un chico naturalmente es flaco, pero eso, entrena 15 años y termina estando estallado y ya no entraría en eso de ectomorfo de ser alguien débil. Qué interesante la pregunta, porque la cuestión acá, que va al principio que yo quería plantear y que viene en relación con esto que encontramos acá, es que a estos biotipos se llega a partir de el análisis de cómo está compuesta su masa corporal. Y entonces, lo importante es que en el momento ¿cómo? ¿Alguien? Quería hacerle una pregunta rápida. Es que Sí. una vez como que a mí me pusieron a hacer un trabajo de eso y tengo entendido que uno no solo es un somatotipo, sino tiene un somatotipo predominante, pero está combinado con otro, ¿no? O sea, digamos, uno puede ser ectomorfo, que sea el predominante, pero tiene tendencia a mesomorfo, ¿sí? O sea, no es solo un somatotipo cerrado, ¿no? Tal cual. Como... Y a ver, acá lo que hay que diferenciar es, déjenme terminar con la idea y los dejo. Te escucho tu pregunta y después a ver si podemos redondear. Hacé la pregunta. Que sí puede estar catalogado como ectomorfo y ganar masa muscular, pero no vas a poder cambiar la estructura ósea, que es lo que más predomina en
estos tipos de cuerpos. Qué Son cosas interes- que no puedes cambiar por más que entrenes. qué Yo soy interesante. ectomorfo, por ejemplo, Sos ectomorfo, y Nicolás. No me... no, Claro. ¿Qué estatura tenés, Nicolás? ¿Cuánto medís? no sé, Ajá, no sé la altura. ajá. Pero, o sea, yo entreno pesas y todo, pero cuando tengo ropa tal vez me vea delgado, pero después sin ropa sí me veo musculoso y todo, pero no puedo cambiar mi estructura ósea por más que quiera, no puedo tener una forma específica que no corresponda a mi genética. Bien, vos sabés que es muy interesante, lo que dijeron todos es muy interesante para analizar y lo que tenemos que tener en cuenta es qué sentido tiene esto. El sentido fundamentalmente de los biotipos está dado cuando uno está pensando sobre todo en iniciación deportiva y orientación de alguien hacia un deporte sobre todo de rendimiento, ¿no? Porque lo que suele pasar, y quizás esto va a la última de las preguntas que vamos a analizar hoy, es cuál es el biotipo específico o indicado o esperado para la práctica de un determinado deporte. Entonces, lo cierto es que uno trae, como ustedes dicen y como venimos señalando desde que comenzamos la clase de hoy, nosotros dijimos que el crecimiento es un factor endógeno, es decir, que está genéticamente determinado y los parámetros de crecimiento en general están genéticamente determinados, más allá de que puedan ser resultado de factores o puedan ser modificados por factores externos. Lo cierto es que producto de la composición corporal, uno ya tiene, producto de ese bagaje genético, la tendencia a tener un determinado biotipo. Es decir, si uno, como dijo recién Nicolás, tiene una determinada composición ósea y se espera que sus huesos tengan un determinado largo, porque sobre todo los que determinan mi estatura son los huesos largos, ¿sí? De las piernas. Entonces, si uno ya genéticamente viene con un programa de que va a tener determinada talla, determinada altura, eso es muy difícil de modificar a partir del deporte. Entonces, uno sabe que una persona, es más, justamente cuando termina la pubertad es cuando se hace la selección de los jugadores de básquetbol, Pedro, vos que sos basquetbolista, y de los jugadores de voleibol, que son los jugadores que en general requieren una talla más alta, por la altura de la red de voleibol y por la altura del cesto de básquetbol. Entonces, ese biotipo que es el ectomorfo, es decir, la persona alta, ese es el más difícil de modificar en el sentido de que si hay algo que es muy difícil de hacer, es que alguien crezca más allá de lo que su programa genético determinó. Un endomorfo, una persona que tiene tendencia a que predomine su tejido visceral, es también uno de los somatotipos más difíciles de controlar, porque en general ese va a ser un sujeto o una persona que va a tener tendencia a un predominio del tejido graso. Y una persona mesomorfa suele ser en Perdón, Gladys, sí, no sé si se te cortó a vos o se me cortó a mí. no sé, yo no me doy cuenta Porque, porque... No se le cortó a la profe. Ah, ¿no se me cortó a mí? entonces listo, yo. Bien, No, se me cortó a mí, perdón, bueno, perdón. entonces yo por las dudas voy a apagar mi cámara para que no haga, para que no se me corte lo que voy comentando. Y en cambio, una persona que es mesomorfa suele ser aquella que en general es más fácil y suele ser uno de los biotipos más requeridos para casi todos los deportes, es decir, una persona que por sobre todas las cosas tenga buen desarrollo de masa muscular. Lo cierto es que eso nos ayuda en un primer momento de selección de un deportista, una deportista. Fíjense que para eso se hace la somatocarta, se tienen en cuenta esos 4 parámetros que habíamos dicho antes, se tiene en cuenta, vuelvo acá, se tiene en cuenta la talla, el peso, los perímetros, los pliegues, se aplican medidas y fórmulas y se sacan los biotipos. Acá vemos, miren esto, parece casi una vidriera de distintos biotipos y que nos indican qué deporte hace cada una de estas mujeres. Lo cierto es que también el biotipo, ciertos biotipos se pueden modificar.
¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, si uno puede tener un ectomorfo, ¿sí? Que no tenga desarrollo, excesivo desarrollo muscular, si uno está pensando, por ejemplo, en un saltador en alto, ¿sí? Si yo estoy pensando en un saltador en alto, voy a necesitar un deportista o una deportista que sea alta y flaca, que tenga el suficiente músculo para tener la suficiente fuerza para saltar, pero que lo más importante es que tenga palancas largas. Y no le voy a querer modificar su biotipo. En cambio, si yo tengo un basquetbolista, a mí no me alcanza con que sea ectomorfo, porque yo sé que ese basquetbolista, para poder tener un buen rendimiento deportivo, voy a necesitar incrementarle la masa muscular, porque cuando ese deportista vaya a hacer una entrada en bandeja, si es un larguirucho y no tiene un mínimo de fuerza muscular, lo van a voltear en cualquier momento. O si yo tengo un jugador de voleibol que no tiene la suficiente, mide 2 metros, pero no tiene la suficiente potencia para hacer un salto que le permita hacer un remate o un saque con potencia, tampoco va a ser un biotipo adecuado. Entonces, en general, la tendencia es a que todos los deportistas tengan un importante desarrollo de la masa muscular. Y lo cierto es que también hay determinados biotipos que se modifican adrede. Nosotros en general tenemos muy poco tiempo en las clases para mostrarlo, pero, y además si lo quiero mostrar ahora tengo que interrumpir el video porque no puedo, YouTube no me permite subir videos. Si nosotros vemos a los luchadores de sumo, vemos que los luchadores de sumo, además de ser personas muy grandes, son personas que modifican su biotipo para ser lo más endomorfos posibles. Es decir, se alimentan para engordar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, si bien hay un componente genético, la realidad es que también los deportes van haciendo que los deportistas, una vez que fueron seleccionados en función de su biotipo, vayan aumentando las características del biotipo que su deporte exige. No sé si respondí a Nicolás, a Edward, a Pedro y a todos los que estuvieron debatiendo y analizaron este tema. Y si los Sí, demás, profe, como ese, no, sí, sí, entonces, gracias, es como decía, o sea, tenés un biotipo, como había dicho el chico que ahora no me acuerdo cómo era, Nicolás, que como no dijo podés Nicolás, cambiar tu somatotipo, la estructura ósea, pero sí, depende del deporte que hagas, año de entrenamiento, eso va a ir modificándose, no es algo definitivo de, no, entras acá, bueno, listo, vos no podés hacer tal deporte. tal Eh, cual, tal cual. No bueno, obstante, quedó, Pedro, vos que quedó sabés, claro, profe. vos que venís del básquetbol, ¿sabés que a lo sumo, si medís 1,80 tenés que ser un genio, 1,70 tenés que ser un genio para ser un base de No, sí, uno, obvio. ¿sí? O sea, tenés que ser un superdotado de esos genios que uno ve que miden 1,70 entre tipos que miden 2,6 m, pero no es en general el biotipo para un basquetbolista, ¿sí? Sí, No sí. es, no es en general el biotipo para un voleibolista un tipo que mide 1,80. A lo sumo podrá jugar como armador, pero no es hay uno que mide 1,80. El resto todos miden de 1,95 para arriba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y lo mismo es, Sí, sí, quedó claro. si vos vas a ser un lanzador de bala o un lanzador de martillo, nadie va a esperar que vos seas un ectomorfo. ¿Sí? Todo el mundo va a esperar de un lanzador que sea un endomorfo. Entonces, hay biotipos para cada deporte, ¿sí? Bien, dudas entonces sobre biotipo y por qué es importante esto, y esto se va definiendo a lo largo de mi crecimiento, más allá de que después el deporte pueda poner su condimento. Para terminar con el tema del crecimiento, ¿quiénes estaban en la sala? Creo que habíamos llegado a la sala 4, ¿no? Pedro, ustedes estaban en la sala 4. Vamos a la sala 5 y vamos a analizar el tema de las hormonas y del crecimiento. ¿Quiénes estaban en esa sala y nos pueden hacer algún comentario? Me tocó a mí con mi grupo. Sí. No sé si estaban ahí. Sí, sí, aquí estoy.
Bueno, nosotros no, en el PDF no encontramos o sea, la definición de hormona, Sí, así que la buscamos. muy bien, esa era la Em, idea. Ah, bueno, joya. ah, sí, No, sí, no, porque nos estuvimos deprimimos durante buscándola 10 ahí. minutos. Sí. Em, sí, lo que estaba en las diapositivas no es lo del hipotálamo, Sí, em, que es el órgano que es el encargado de regular y de liberar hormonas cuando el cuerpo lo necesita. Y el hipotálamo lo que hace es mm, secreta esta sustancia química sí, que, eh, que va a través de la sangre, y el sí, propósito de esa sustancia es sí. indicar a las células que tiene que realizar determinada función. Ujú, perfecto. Eh, mm, Creo que o sea, según entiendo, a través del gráfico entendemos eh, que el hipotálamo a través de la hip- hipófisis Sí, secreta la somatomedina, sí, que es una de las hormonas que es protagonista en el crecimiento. bien. Y además la somatomedina es más que ser la protagonista del crecimiento, la somatomedina lo que hace es una mediadora. La responsable, eso que dijiste es tal cual, ¿eh? Vamos a retomar lo que dijo Uriel. Estabas hablando vos, ¿no, Uriel? Sí, era tu voz. Sí, Uriel sí, sí. dice, fíjense acá en el gráfico, el hipotálamo es una zona, la hipófisis es una glándula, ¿sí? La glándula es un órgano. El hipotálamo es esa zona del cerebro que está justo a la altura de las orejas y la nariz. Si uno hiciese una línea que cruza, voy a prender mi cámara. Si uno hiciese una línea que cruza desde mis orejas y mi nariz, donde se intersectan esas dos líneas, justo detrás de mi nariz, hay un lugar que se llama silla turca, y ahí, en ese lugar que se llama silla turca, está el hipotálamo, y del hipotálamo cuelga una glándula, ¿sí? Que es como si fuera una bolsita, una glándula que es la hipófisis. La hipófisis es la glándula rectora de todo el sistema endocrino. Es decir, así como el cerebro es el órgano rector del sistema nervioso y el corazón es el rector del sistema cardíaco, la hipófisis es la rectora de todas las hormonas. Las suprarrenales, la tiroides, todas las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo funcionan de acuerdo con lo que diga la hipófisis. Entonces, la hipófisis lo que secreta son somatomedinas, pero también secreta somatotrofina. ¿Qué leyeron de la somatotrofina? ¿Leyeron algo de la somatotrofina? No, no, esa no. Esa no la leyeron. Bueno, en realidad la responsable del crecimiento, miren este otro gráfico, ¿sí? Que está acá. Este otro gráfico es la responsable es la somatotrofina, ¿sí? La somatotrofina es la que va a Yo permitir, sí. anoté algo yo de eso, profe. No A sé ver, si quiere que lo diga. dale, sí, por supuesto, Juan. Todo lo que tengas para decir, Puse que es una hormona peptídica secretada por la glándula pituitaria anterior que sí. regula el crecimiento, el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, así como otras funciones fisiológicas en el cuerpo humano. Ajá. Es especialmente importante por el crecimiento durante la infancia y la adolescencia, pero desempeña roles importantes en adultos como el mantenimiento de la masa muscular, la salud ósea y la regulación metabólica. Excelente. Pituitaria e hipófisis son sinónimos, ¿sí? Cuando uno dice Ah, la glándula pituitaria, está pensando en la parte anterior de la hipófisis, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de cosas distintas. Y fíjense que la somatotrofina es muy importante, no solamente para la altura, sino esto que señaló después Juan, sigue siendo muy importante para la preservación de la masa muscular a lo largo del resto, o sea, cuando se termina de crecer. Y justamente lo que se va dando entre la somatotrofina es una alianza con otras hormonas, ¿no? Con la insulina, con
el cortisol, con otras hormonas y sobre todo con las hormonas acá, yo les estaba mostrando recién, es muy importante cómo la hipófisis, la somatotrofina, que es esta, ¿no? Dice hormona somatotropa o somatotrofina, es muy importante cómo la somatotrofina incide sobre todo en la pubertad para generar lo que se llama el segundo pico de crecimiento. Pero a lo largo de todo, fíjense que la somatotrofina va incidiendo en todas las etapas del crecimiento para ir incidiendo sobre el aumento de la talla y sobre el aumento del tamaño de todos los órganos. Y entonces, antes de que nos despidamos hoy, a mí me gustaría que pudiésemos hablar, ustedes tenían tenía otra parte la pregunta de ustedes, que ¿qué decía respecto de las hormonas? Si conocíamos a algún deportista que haya necesitado tratamiento hormonal. Bien, ¿y cuál Fue es lo único ese? que hicimos. ¿Cómo? Bueno, había un video que era el de Messi. Bien, ¿quiénes lo vieron el video de Messi? Yo. Bien, Sí, yo también. ¿y qué nos podés contar, Nicolás, del video de Messi? ¿Qué les podés contar a los compañeros? Nada, que tenía problemas de crecimiento ¿Cómo? y Perdón, bueno, perdón. ¿Cómo nada, Nicolás? Sí, o sea, le pasaron un montón de cosas. Sí, contanos qué le pasó, dale. Me encanta, dice nada. eh, Sí, ¿qué le que pasó? necesitaba tratamiento hormonal para tener una estatura óptima, por así decirlo, o se iba a quedar por debajo de la media, por así decirlo. Bien, Y bueno, después pasó toda la historia de que no se lo quisieron financiar y tuvieron que buscar financiamiento en otros lugares. Y bueno, sí. te lo estás contando como no lo querés contar, Nicolás. Poca pasión le estás poniendo a la historia de nuestro ídolo nacional. Sí, Sí, es que que él antes de ya lo recibir el contaron muchas veces ya. tratamiento, ¿Quién? Perdón. Nicolás dice lo contaron muchas veces. A ver, ¿quiénes están acá? Voy a dejar de compartir. ¿Quiénes están acá? Edward, ¿vos sabías la historia de Messi? Edward no está. A ver, ¿quiénes están? Janina, ¿vos conocías la historia de Messi? Sabía lo de las hormonas, pero no más que eso. No. Bien. Luz, ¿vos sabías lo de Messi? Lo mismo que dijo Janina. Más Bien. de eso no. Por eso, entonces, Nicolás, ¿te das cuenta ustedes? Porque no se dan cuenta que a veces no todo el mundo está tan interesado en el fútbol. Entonces, para ustedes, una cosa que ustedes leyeron y que se la saben, que se la recontra saben, hay un montón de gente que quizás de este grupo no la sabe. Por eso yo les digo, cuéntenlo con más detalle, porque la historia de Messi es el mejor ejemplo que podemos contar de cómo inciden las hormonas en el crecimiento. Entonces, algo ya contó Nicolás. ¿Alguien quiere completar el detalle? ¿Qué hormona era la que le eh, faltaba a Messi? ¿Qué hormona no producía Messi? ¿O no producía en la La del cantidad que... crecimiento. Tal cual. Messi tenía un La del, problema... Giselle, la del crecimiento. tal cual. Le faltaba. Messi tenía un problema de la somatotrofina. No producía somatotrofina. ¿Y cómo se dieron cuenta que Messi no estaba creciendo? porque medía 1,40 y todo el resto era más alto que Tal él. cual, porque lo llevaban al pediatra, al médico deportivo de Newell's, el médico deportivo de Newell's lo medía y decía, este pibe está por debajo de la tabla. Sí, miraba esas tablas que yo le mostraba antes y decía, este pibe se está quedando petizo, no crece, hay que revisar qué le está pasando, porque es un crack, pero si no crece, out, no va a dar con el biotipo. Ese era el problema de Messi. Un futbolista que mide menos de 1,60 no puede bancarse un partido, no puede bancarse la carga de un defensor. ¿M? Entonces, ¿qué
A partir de que se dieron cuenta eso, lo empezaron a estudiar, se dieron cuenta que no producía somatotrofina. ¿Y entonces qué pasó? Le dijeron que el tratamiento para eso era muy costoso, que salía alrededor de 900 euros y que no podían realizárselo acá. Ujú. Entonces la familia empezó a buscar otros clubes y ahí fue cuando el Barcelona se hizo cargo del tratamiento. ¡Oh, casualidad! Apareció el Barça. ¡Qué buenos que son! Le pagaron el tratamiento y se lo llevaron. ¿Sí? Uno piensa, por un lado, qué suerte que el Barça le pagó, porque si no, el mundo se hubiese quedado sin un Messi, ¿no? O un Messi hubiese tenido un rendimiento relativo y gracias a la inversión, el Barça no fue un samaritano, el Barça hizo un negocio con Messi, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Pero Igual sí, De River hecho, Juan, sí, Juan, River le ¿cómo? quería pagar el costo. ¿Cómo? Que River le quería pagar el tratamiento, pero Newell's no soltaba los papeles. Ah, bueno, ves ahí. Lo que pasa, claro, Nicolás se sabe hasta el último detalle, por eso ah, eso iba a comentar que River le quería pagar el tratamiento, pero Messi, como era de Newell's y tenían un problema de que uno se enfrentaba con el otro en la liga regional que jugaban, no lo quería soltar. Bien. Entonces, finalmente, el fin del cuentito se va al Barça, el Barça pone la plata y Messi termina midiendo. ¿Cuánto mide Messi en este momento? Creo que era 1,74. 1,70, chicos, tampoco el tratamiento le hizo efecto, pero yo creo que no, si no me equivoco, Messi llegó al 1,70, ¿sí? Que no es una estatura maravillosa, después lo voy a buscar, creo que no, Sí, sí, sí. busquémoslo, creo que no es una estatura maravillosa, pero son 10 centímetros más de lo que se esperaba que hubiese podido tener. Entonces, fíjense esto y después ustedes tienen otro ejemplo, que voy a decir esto y vamos a cerrar por hoy. Fíjense que qué importante que es saber esto por varios motivos. Primero, para tener en cuenta qué tipo de estimulación les tenemos que dar, ya sea que se están osificando, ya sea que el biotipo que tienen. Segundo, ver de qué manera vamos siguiendo ese biotipo en función de la especialización temprana que se da, a ver si el deportista va a tener o no el biotipo del deporte para el cual se está especializando de manera temprana. Y para eso, como contraejemplo, yo les propongo que miren el video de Isenbayeva. ¿Alguien miró el video de Isenbayeva? Bueno, No, profe, yo no lo vi. bueno, se los cuento. Es importante que miren los videos que tienen porque los videos ilustran los temas. Isenbayeva era una gimnasta rusa. Y lo que le pasó es exactamente el contraejemplo de Messi. Mientras que Messi no crecía, Isinbayeva creció 1,85. Y el problema es que su biotipo cuando llegó a la adolescencia no servía para la gimnasia, porque todos los aparatos y toda la gimnasia deportiva está pensada para personas de menor talla. Conclusión, tuvo que cambiar de deporte. Y no les voy a cambiar, no les voy a contar a qué deporte se fue, ni qué logró, ni qué sigue teniendo todavía. Eso lo van a mirar ustedes en el video y nos lo van a contar a Maru y a mí la semana que viene. Para terminar la clase, faltó analizar edad dental. Miren qué importancia tienen los dientes, cuáles son las dos denticiones de leche o temporario y permanentes y por qué son importantes saber tenerlos en cuenta como parámetro. Profe, hay Sí, otro deportista también argentino que es muy famoso también por ser chiquito y que bueno, también hizo un tratamiento. Buenanotes, no, ¿cómo es? No, es Schwarman, Ah, no, no, el Peque no. Schwarman. Ah, Diego, el tenista. Exactamente, sí, él Sí, también hizo un tratamiento para crecer. Y es el más bajito de todo el circuito mundial del es el tenis. más bajito, sí, sí, sí. El otro día, y al que Diego amaba, el otro día estaba mirando ahí en Sobredosis de TV todo un compilado de Diego Maradona lo había adoptado al Peque. Bueno, voy a buscar la historia del Peque, también para tener las dos referencias. Yo sabía de Messi, pero no sabía del Peque, la voy a buscar. Gracias por el dato. Para Claro, por eso el terminar, Peque es tan famoso
también. Claro. Mira, lo voy a buscar. No había seguido la historia del Peque, sabía de que es muy bajo de talla, pero no sabía que él también había hecho el tratamiento. Lo voy a buscar, Uriel. Muchas gracias, ¿sí? Entonces, para terminar, para la semana que viene, traigan dudas sobre crecimiento y vamos a avanzar, que lo tenían como lectura para hoy, maduración, pero lo vamos a ver, vamos a analizar qué es la maduración y rápidamente nos vamos a meter con los 1000 días, periodo prenatal y primer año, porque en el primer año de vida se ve muy claramente cómo se va dando la mielinización. Así que esos dos temas los vamos a ver de la mano. ¿Alguna duda de la clase de hoy? ¿O algo que quieran preguntar antes de despedirnos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué había que leer para la próxima clase? Hay que leer, hay que volver a leer maduración y hay que leer toda la unidad 2, que es 1000 días, primer año y segundo y tercer año de vida. ¿Y había Terminar dicho con... algo de osificación, puede ser? No, edad dental nos quedó pendiente. En todo caso, si tienen alguna duda, lo leen, pero está claramente detallado, más que lo que pusimos en el texto. O sea, tener en cuenta que es importante mirarle la boca a los chicos porque eso es una forma de ver cómo va su osificación. Eso ya lo démoslo por visto hoy. Si tienen dudas, lo retomamos. Y sí es importante que lean maduración y toda la unidad 2. ¿Está claro? Dejo de Sí. grabar y nos